Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Ana María Restrepo. En este momento estamos conectados con el doctor Adolfo Castro desde el Ecuador, el doctor Vladimir Paucar desde Perú, el licenciado César Ambriz desde México, el doctor Wilson Gómez desde Colombia, el doctor Pedro Torres desde Panamá, el doctor Ignacio González Martínez desde Chile, el doctor Alejandro Ote desde Argentina y también tenemos el fiscal Enrique Baeza desde México. Espero que todos se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Como tal, este panel busca tener una mirada un poco más abierta sobre el manejo que se le está dando al sistema judicial desde varios países desde Latinoamérica. Quisiéramos saber desde el país de cada uno de los participantes cómo se está llevando la situación en el sistema judicial, si el gobierno de cada país ha tomado algún tipo de acción frente a esta contingencia por la pandemia y si existe algún tipo de emergencia carcelaria en el país. Le damos la palabra al doctor Wilson Gómez desde Colombia. Bueno, buenas tardes a todos, un cordial saludo. Nosotros acá desde Colombia tenemos, por lo general, un estado de emergencia declarado desde el 17 de marzo de este año. Tenemos incluso unas cifras que para muchos países, pues en comparación de muchos países es alentadora, aunque todavía no podemos, lógicamente, cantar victoria frente a esta situación porque se supone que todavía no hemos llegado a los picos de la pandemia. Hasta la fecha van 3.439 contagios, fallecidos van 153 y recuperados 604. Como digo, el gobierno desde el 17 de marzo sacó el estado de emergencia por medio de un decreto del 417 y ha venido sacando varios decretos el Ejecutivo precisamente para enfrentar esta crisis que se vive a consideración de esta pandemia a nivel mundial. Eh, es un problema grande para la mayoría de los abogados penalistas porque lógicamente se están haciendo pocas audiencias de manera virtual, audiencias que lógicamente no todos los despachos están realizando, bien sea por problemas técnicos e incluso en los establecimientos carcelarios y que lógicamente no dan digamos, la eficiencia del sistema como tal. Se ha tenido mucho problema con esa situación. Hay abogados que lógicamente en las otras ramas no han podido trabajar, que están sin tener por lo menos el sustento que estaban acostumbrados en esta situación. Y eso es un problema que ha venido creciendo. Se supone que nosotros estamos en un aislamiento, en una cuarentena hasta el 27 de abril la próxima semana, pero no sabemos si realmente esto se piensa alargar por parte del gobierno, no tenemos idea de eso. El problema carcelario sí es el que más preocupa porque es problema que se ha venido generando porque ya hay contagios en la cárcel de Villavicencio y esto pues generaría un problema mayor. Se sacó un decreto el 15 de abril, que es el decreto 564, perdón, el decreto fue el 546, que se buscó con eso, lógicamente, sacar 4.000 personas de la cárcel, pero este decreto 546 realmente tiene muchos problemas y pues se ha venido deslumbrando que no hay tal beneficio porque no creo que salgan las 4.000 personas. Ese es un decreto establecido por el gobierno, pero que no soluciona el problema del hacinamiento, que es lo que llevaría realmente al contagio, que es el problema inminente que vemos en la población carcelaria. En esa situación, estamos lógicamente a la espera de qué va a pasar más adelante, puesto que los contagios no dan espera y se están vulnerando lógicamente los derechos de las personas que están siendo procesadas. Recordemos los principios que están regidos lógicamente en toda Sudamérica acerca de la dignidad humana y la presunción de inocencia. Nadie es responsable o culpable hasta que no se demuestre por una sentencia condenatoria esta situación. Por lo tanto, se está vulnerando esa dignidad humana y esa presunción de inocencia. Muchísimas gracias, doctor Wilson. Le damos en este momento la palabra al licenciado César Ambriz desde México. ¿Qué tal?
Buenas tardes a todos, amigos ya conocidos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta pequeña charla. De verdad es que me enorgullece que siempre Colombia invitándonos a este tipo de situaciones donde consideramos que hoy el derecho y la materia que manejamos creo que es de importancia en todo el mundo, ¿no? Servidor César Ambriz Puente, maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio, postulante en la materia de Derecho Penal. Efectivamente, de acuerdo a las cifras que ahora se viven en este país, creo que en ninguno de los que han sido afectados eh, estaba prevista una situación como esta, ¿no? Al día de hoy se cuenta con 6,875 casos positivos, de los cuales evidentemente paulatinamente también se han ido recuperando algunos, pero lamentablemente hay 546 decesos. Siento que nosotros fuimos un poquito tarde al adoptar las medidas porque no es sino hasta el día 30 de marzo en que el gobierno federal expide un decreto en el que se declara como emergencia sanitaria para efectos de suspender actividades tanto a nivel público como privado, y definitivamente a la par de esto, pues otras instancias fueron haciendo lo propio. El sistema judicial en México, debo decirlo, que se anticipó porque desde el 18 de marzo decidió suspender las actividades, y me refiero al sistema federal. Digo, como en otros lugares tenemos un sistema local que es para los estados, y el sistema federal que lleva sus propios asuntos, delitos en materia federal. En el sistema federal, el Consejo de la Judicatura Federal determinó el acuerdo 4 del 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, suspender las actividades jurisdiccionales para a fin de evitar esos contagios masivos, porque evidentemente, bueno, pues al acudir a los órganos jurisdiccionales y los propios jueces y secretarios y quienes ahí laboran, se evitaba en la medida de lo posible, y sobre todo cuidar a aquellos de más de 60 años, que es la regla para efecto de que no asistan a laborar, y sobre todo si cuentan con algún problema de diabetes, obesidad, hipertensión y otros tantos, ¿no? De tal suerte que el 18 de marzo se suspenden las actividades jurisdiccionales hasta el día 19 de abril. Esto fue en mérito de la emergencia, pero en mi concepto creo que el Poder Judicial Federal desacertó en decir que era por un mes esta situación, cuando personas privadas de la libertad, a pesar de que se suspenden los términos que van corriendo para cada uno de ellos, ¿qué pasaría si alguno de estos estaban por obtener una libertad? Pues evidentemente se suspende todo el sistema judicial, aunque hacen algunas salvedades. Únicamente se estarían abiertos para tramitar algún tipo de caso urgente, que para ustedes lo que es el juicio de amparo en México, para alguna retención prolongada, alguna desaparición forzada o incluso órdenes de aprehensión. Únicamente iban a recibir ese tipo de demandas para que en su caso el órgano jurisdiccional en turno o de guardia se activara y procediera a resolver. Cuento un caso práctico propio. Yo el día 20 de marzo precisamente, a pesar de que el contagio ya estaba y ya prevalecía, sobre todo en algunas ciudades, me di a la tarea con otro grupo de abogados de diferentes estados de la República de promover un juicio de amparo indirecto en el que reclamábamos como actos de las autoridades, partiendo del presidente de la República, secretario de Salud, secretario de Comunicaciones y Transportes y otras tantas, así como a nivel local, la omisión de estas en adoptar las medidas necesarias tendientes a crear un cerco sanitario para que se impidiera el acceso a nuestro país y a cada uno de los estados de personas que venían del extranjero, en ánimo de que éstas fueran puestas en cuarentena para evitar el contagio, porque naturalmente nosotros nos damos cuenta que se fue propagando vía personas que estuvieron en otros países y tenían contacto con alguien que quizás estaba con la enfermedad y no se daba cuenta, entonces contagió a otra persona porque eran asintomáticos. Y bueno, la sorpresa de nosotros ha sido tal que en varios estados de la República, y la mayoría yo diría, los jueces rechazaron ese tipo de demandas. Nosotros decidimos hacerlo en el estado de Jalisco bajo el supuesto de que estaba en peligro la vida de muchos, la propia, y es de ahí que nacía el interés jurídico ilegítimo para hablar de los demás, ¿no? En un caso, para que en todo
momento funcionara y desde el presidente de la República adoptara las medidas. Simplemente el juez federal, sabiendo que al día que estaban suspendidas las actividades jurisdiccionales, decide no admitir la demanda. Aún así, nosotros tenemos un recurso de queja que se hace valer para cuando no se provee o se desecha o se admite incluso la demanda por la contraparte, pudiera interponer el recurso para acudir a un tribunal superior, que es Tribunal Colegiado de Circuito, y intentar también interponer el recurso de queja, que es de 48 horas para que éste resuelva en un término igual breve. Resultó que el Tribunal Colegiado en ese momento no acepta el recurso de queja porque consideró que tampoco era urgente el tomar medidas para tal efecto y evitar, sino que esto iba a acordarse hasta después del periodo que habían estimado regresaban, que venía siendo el 20 de abril. Lo único es que vemos, se pudieron evitar quizás otros tantos contagios si México hubiera actuado de inmediato, al menos como ustedes en Colombia, que creo que sí lo hicieron, ¿no? De tal suerte que en otros estados de la República, contrario a lo que me sucedió, sí aceptaron dichas demandas de amparo y sí ordenaron al señor presidente que implementara las medidas de manera inmediata. Creo que un juez federal tiene el alcance para obligar desde un presidente de la República, así como otros en niveles distintos, a adoptar determinadas medidas en aras de preservar la vida, por supuesto, ¿no? Y el derecho humano a la salud. Fueron muy pocos los que, yo digo, jueces valientes que hicieron su labor, porque no hay que destacarlos por lo valientes, sino porque en realidad hicieron lo que está en la ley, en la Constitución. Otros tantos no. A final de cuentas, pasa el tiempo y resultó que recientemente se reforma el Acuerdo 4/2020 del Consejo de la Judicatura Federal para hacer una ampliación y ahora se decide que la suspensión de las actividades jurisdiccionales se prolonga hasta el día 5 de mayo para reanudarse el 6 de mayo. Pero en este ínter resulta que también por decreto a nivel presidencial y la Secretaría de Salud extienden ese lapso de no actividad en las funciones públicas y muchas privadas, salvo las no esenciales, que esto fue un criterio arbitrario también, que incorporaron una serie de negociaciones que eran las que podían atender al público, y desde luego los demás que no fueron incluidos en esta para seguir laborando se inconformaron. El asunto es que está prolongado hasta el día 31 de mayo la suspensión de las actividades, y luego entonces, si para el Poder Judicial Federal, que es donde se tienen todos los trámites, y sobre todo de carácter penal federal, no podemos hacer nada sino hasta el día 6 de mayo, tomando en cuenta que el gobierno federal ya decidió prolongarlo hasta el 31 de mayo, lo más claro, creo, y lo que va a suceder es que el propio Poder Judicial, en aras de empatar las fechas y en aras de preservar la salud y evitar los contagios, se va a ir también a final hasta el día 31 de mayo. Esto es preocupante por lo siguiente: Colombia adoptó una serie de medidas para llevar a cabo audiencias de control, de detención. Quiero decirles que aquí en México se están llevando a cabo a capela, diría yo, es decir, como si fuera un tema normal en cualquier otra fecha sin pandemia. Yo veo en Fiscalía General del Estado de Jalisco, por ejemplo, que las personas, ministerios públicos, secretarios, policías, jueces, no están tomando ni adoptando las medidas, ¿no? Mínimas, yo diría, como cubrebocas y demás. Entonces, creo que sí le ha faltado mucho al Poder Judicial, tanto federal como del Estado, el proveer a sus propios funcionarios públicos, ministerios públicos y demás, de las medidas necesarias para que en todo caso, si van a ser no virtuales sus audiencias, estén debidamente, pues cuando menos protegidos. Ese ha sido un reclamo que se les ha hecho al gobierno federal, pero qué decir de los propios doctores, y no voy a entrar en ese tema, simplemente se han manifestado porque ni a los médicos, enfermeros y demás personal de hospital les proveen de lo necesario. Es lamentable la situación en México. Aquí hay una situación bien importante, ya para sintetizar. Hubo un trámite en una ciudad del norte del país, en donde sí consiguió una persona un juicio de amparo con efectos de suspensión para algo tan importante que es: el presidente de la República se empeñó en desarrollar 3 proyectos de mucha inversión: un aeropuerto, una refinería y otro proyecto denominado el Tren Maya. El tema es que se destinaron miles de millones de pesos a esto. Con el juicio de amparo, esa persona que promovió logró suspender la continuación de esas obras, porque el juez de distrito, juez federal, obliga a que esos dineros sean reencausados
al tema de combatir la pandemia, cosa que considero es prioritario frente a los proyectos del señor presidente. Vamos a ver si en esta ocasión sí cumple, porque cuando se lo quisieron desaforar hace algunos años, resulta que él violó la suspensión de amparo y bueno, pero creo que el juez de distrito valientemente ordenó se suspendiera, que todo ese recurso económico, que son miles de millones de pesos, fuera canalizado a combatir la pandemia, a tratar a quienes están enfermos y a apoyar a los que menos tienen. El último tema que me toca abordar en relación a un decreto para emergencia carcelaria. Aquí hay algo más importante. No se ha emitido por parte de ningún estado ni a nivel federal algún decreto que tienda a preliberar o liberar a reos. Sin embargo, el Senado de la República, en sesión próxima del día lunes 20 de este mes, abordará lo que venía siendo la ley de amnistía que prometió y que anunció desde que estaba en campaña el actual presidente de la República. Es una ley de amnistía que tiene por objeto conceder la libertad de determinadas personas que están compurgando una pena con ciertos porcentajes y se estima alrededor de 8,000 reos liberados. Con una acotación, el punto es que son reos federales, que son aquellos que no hayan cometido delitos de manera violenta y entonces está muy acotado para quiénes serían los beneficiados, ¿no? Una de las cosas es que el gobierno federal instó a los estados a proceder a brindar ese tipo de beneficios, ya sea vía preliberación o incluso el indulto, el cual no se practica con frecuencia, pero para el gobierno federal sí. Esto quiere decir que si el lunes el Senado de la República vota y aprueba, porque tiene mayoría también el partido en el gobierno, procederán a la ley de amnistía y saldrán ese número más o menos de 8,000 que se calcula de todas las cárceles, pero es un número inferior, creo, al que tendría ya acceso a una preliberación si es que se quiere preservar, pues al menos que no se contagien dentro de los centros penitenciarios, que es un hacinamiento igual que en todos lados. Y como último dato les digo que al día de hoy en Puente Grande, que es el centro penitenciario del estado de Jalisco, se detectaron 3 casos positivos de COVID-19, coronavirus, lo cual sí es lamentable porque esto pudiera expandirse. Ojalá y las autoridades tomen las medidas necesarias, pero creo que padecemos también de muchas cuestiones que el gobierno federal no ha estado a la altura para combatirlas oportunamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. En este momento le vamos a dar la palabra al fiscal Enrique Baeza, que se encuentra en México. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y sobre todo, pues estar platicando esto que es algo tan importante que está pasando en toda Latinoamérica. Abonando un poquito a lo que dice mi amigo de México, mi colega, ya que me ganó todos los datos estadísticos, quiero ir a abonar en el sentido de que efectivamente el Consejo de la Judicatura Federal ha expedido diversos acuerdos para poder regular esta situación del COVID, a fin de que no haya tanta gente, digamos, que acuda a los centros penitenciarios, a los centros de justicia penal federal, etcétera. Pero en particular el Acuerdo 4-2020, que fue el primer acuerdo que expidió el Consejo de la Judicatura Federal, me gustaría puntualizar lo que refiere. Señala que no van a correr los plazos y términos procesales. Señala además que no va a haber ningún tipo de audiencias. Sin embargo, especifica que va a haber jueces de guardia, ello con la finalidad de que no acuda la mayor cantidad del personal al Poder Judicial. Sin embargo, acotando por lo que hace a los centros de justicia penal federal, que es donde se judicializan actualmente los casos en materia federal, ya sea de cualquier delito grave o delitos como los que llevamos en la oficina donde yo me encuentro laborando desde hace ya 10 años, que son en materia de delincuencia organizada, pues ellos siguen recibiendo, si bien es cierto, ciertas diligencias que son de carácter urgente, como cuáles pudieran ser los controles de detención, formulación de cargos, medidas cautelares. Eso lo estableció en ese primer acuerdo. Ahora bien, en materia de ejecución, también el mismo Consejo de la Judicatura especificó que en materia de ejecución únicamente iban a tramitar cuestiones urgentes como son compurgaciones de pena, beneficios preliberacionales, condiciones de internamiento, y en caso de que algún interno tuviera la enfermedad que nos aqueja actualmente, pues también iba a ser atendido inmediatamente. Por último, ese mismo acuerdo nos señala que el Centro Nacional de Técnicas de Investigación, que es un organismo en el cual resuelve cualquier tipo de técnica con control judicial para delitos de delincuencia organizada y lavado de activos, ellos siguen operando normal. ¿Por qué? Porque las operaciones ante dicho Centro Nacional son vía
a través de un sistema que tenemos entre Fiscalía e ellos. Así que ellos siguen laborando normal. Ahora bien, yo creo que aquí algo importante a discutir es que, por ejemplo, en la práctica, nosotros tenemos investigaciones complementarias en otros países, instrucciones fiscales aperturadas, investigaciones complejas por casos de delincuencia organizada contra, obviamente, pues miembros de organizaciones muy peligrosas. Sin embargo, hay plazos de investigación que se nos vencen, por ejemplo, el 25 de abril se nos vencen algunos, el próximo mes algunos. Entonces, el profesor Wilson me parece que comentaba algo muy importante. Creo que todos los derechos humanos tienen como raíz, si no me dejarás mentir, lo que es la dignidad humana. Sin embargo, yo creo que aquí, salvo lo que opinen colegas, el problema es de principios, porque a lo mejor los compañeros que litigan, pues obviamente alegan ese principio de presunción de inocencia, que la gente está en las cárceles, que puede ser contagiada, que eso yo creo que es algo muy grave. Pero también yo creo que por otro lado, desde la perspectiva del Estado, o de la función que yo desempeño como fiscal, creo que también debemos tutelar lo que es el debido proceso, la tutela judicial y dónde quedan los derechos de las víctimas. Yo creo que aquí hay un problema de principios, de ponderación que se tendría que realizar, y yo creo que el Estado realmente no estaba preparado para realmente esta situación, ¿no? Yo creo que en diciembre todos estábamos disfrutando con nuestras familias y veíamos este problema en una ciudad muy lejana y nunca pensamos que estuviéramos hoy en día platicando el tema, ¿no? Ahora bien, abonando un poquito a lo que dice también mi colega en México, efectivamente, al día de hoy no hay un decreto en el cual se establezcan algunos lineamientos en materia carcelaria. Sin embargo, pues está la ley de amnistía que está próxima a debatirse en el Congreso y ya veremos cuáles son los apuntamientos que determinan próximamente. Sin embargo, en esta semana me gustaría comentarles que el gobierno de la Ciudad de México determinó liberar a 78 internos de un análisis que hace de 800. Este análisis lo hacen en conjunto tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, el Poder Judicial y el Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, ellos toman ciertos requisitos para que puedan dar libertad a estas personas, como la edad, el tipo de delito, que ellos tengan una sentencia que estén a punto de cumplir, que tengan algún padecimiento crónico, ya sea hipertensos, diabetes, etc. Sin embargo, pues siguen en estudio, hay diversos casos para poder liberar a más personas. Por lo que hace a la ciudad de Toluca, en el Estado de México, también se tiene conocimiento de 59 personas a las cuales se les otorgó la libertad anticipada y a 1,835 personas a las cuales se les pusieron brazaletes electrónicos. Si no me equivoco, hace unos años cuando empezó aquí el sistema en México y se empezaban a aplicar las medidas cautelares, entre ellas la del brazalete electrónico, era un problema poder conseguirlo, ya que los mismos imputados no tenían los recursos para hacerlo. Entonces, pues en esta semana 1,800 se impusieron a estas personas. ¿Cómo? No lo sé, pero siguen en análisis muchísimos casos. Y por último, comentarles que dado que el gobierno de la Ciudad de México no ha emitido algún decreto respecto a la cuestión carcelaria, hay una asociación civil que acaba de promover un amparo en favor de los reos, ello con la finalidad de que se implementen protocolos en los centros de detención, ello a fin de, obviamente, pues que no se propaguen los contagios. Pues yo creo que son las medidas que se están tomando hasta ahorita. Como se comentaba, México entró ya un poquito tarde, nos encontramos en fase 2. Tengo conocimiento que en países hermanos pues realmente están en una fase un poquito más complicada, pero nosotros todavía no. Existe todavía hay mucha gente en las calles, así que espero que les haya servido y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, fiscal Enrique Baeza. Le damos la palabra al doctor Ignacio González desde Chile. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación. Es una excelente oportunidad para conocer la realidad de los países latinoamericanos, tanto socialmente como jurídicamente. Yo me llamo Ignacio González, trabajo en un estudio particular, se llama Feller Abogados. Soy diplomado en problemas actuales del derecho penal sustantivo en la Universidad Católica e hice mi licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Alberto Hurtado. Primero que todo señalar que la situación en Chile actualmente se encuentran 9.730 casos confirmados,
de los cuales han fallecido 126 personas y se han recuperado 4.035 personas. Estas cifras comparativamente a nivel mundial pareciesen ser que no son tan graves conforme a la situación global en la que nos encontramos. Sin embargo, la sensación social y también la realidad jurídica en la que atravesamos como país da cuenta de lo contrario. Actualmente nos encontramos a nivel nacional con cuarentena en algunos lugares de Chile, por ejemplo la región metropolitana donde vive la mayor cantidad de personas, solamente en algunas comunas se encuentran con cuarentena total. Sin embargo, la mayoría de las personas está llevando a cabo una cuarentena, en un principio era obligatoria, pero ahora que ya se levantó, pero en estos momentos es voluntaria. Eso ha significado que el ejercicio de la profesión se ha visto profundamente disminuido y mermado por cuanto las personas no pueden desplazarse y se encuentran haciendo cuarentena, y porque además, por la realidad sanitaria en la que nos encontramos, la Corte Suprema tomó la dirección de modificar el régimen jurídico de los procedimientos judiciales mediante la ley 21.266 y estableció algunas excepciones para los procesos. Dentro de estas excepciones son que se suspendieron todas las audiencias hasta aproximadamente el 17 de junio aproximadamente, o desde junio en adelante, y que, sin embargo, se mantendrán algunas de las audiencias más importantes o en las cuales se vean afectados derechos fundamentales de las personas, en especial de las personas privadas de libertad. Ante dicha situación, en el ejercicio penal es muy poco lo que se puede hacer más allá de reclamar cuando se han vulnerado garantías fundamentales de nuestros representados, por lo que el ejercicio se encuentra más o menos estancado y todo más o menos suspendido a la espera de que se solucione la emergencia sanitaria que atravesamos, o al menos se calme un poco. En ese sentido, además de esta ley, bueno, el presidente de la República declaró estado de catástrofe el miércoles 18 de marzo por 90 días, o sea, hasta el 17 de junio de 2020. Esto permite que el presidente pueda adoptar medidas excepcionales o restringir algunos derechos fundamentales, como por ejemplo libertad de tránsito o derecho de la propiedad. En ese sentido, a nivel nacional se han ido adoptando algunas medidas, como generar cordones sanitarios que de manera tal que las personas no puedan, si bien no tienen cuarentena obligatoria para poder estar en sus casas, tampoco la idea es que se trasladen a lugares, por ejemplo, como la playa, o que puedan ir a otras comunas, muy pequeñas localidades, como balnearios, donde una infección o dos casos de personas infectadas puede generar una emergencia sanitaria aún mayor. Eso en cuanto como a la realidad social sanitaria que atravesamos. Ahora bien, es súper interesante lo que ocurrió en el país en cuanto de que recientemente, el día 16 de abril de 2020, hace 2 días, se promulgó la Ley de Indulto General Conmutativo. Esta ley lo que busca es indultar a las penas de algún grupo o cierto grupo de personas que se establecen como requisito en la ley, que ya me referiré a ello, de manera tal de que puedan cumplir la condena. No significa que se termina la responsabilidad penal para nada, ni que se borran los antecedentes, sino que para que puedan cumplir la condena en sus casas principalmente. ¿Cuáles van a ser los requisitos de las personas que se encuentran en esta situación para poder acceder a la ley de indulto? Serán personas de 75 años o más mayores, independiente del sexo, personas, mujeres mayores de 55 años, menores obviamente de 75, que hayan cumplido la mitad de la condena y le reste por cumplir un saldo igual o inferior a los 36 meses, y hombres que tengan 60 años, obviamente menores de 75, con el mismo requisito. Ahora, también hay un tercer grupo, que son las mujeres que se encuentran embarazadas, que hayan cumplido un tercio de la condena y les reste por cumplir un saldo igual o inferior a los 36 meses, o tuvieron una hija o hijo menor de 2 años de edad que resida en la unidad penal. Bueno, y otras categorías que son significativas, pero más para graficarlo de manera un poco más clara y general, esos son como los 3 grandes grupos. Ahora, el debate jurídico que se formó al respecto fue porque este es un proyecto de ley dirigido por el Ejecutivo, y la bancada política del Ejecutivo presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, una reclamación ante el Tribunal Constitucional, porque consideraba que este proyecto de ley
no tenía en cuenta para personas mayores de 75 años más que hubieran cumplido algunos delitos, por ejemplo, delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley aplica para todas las personas que cumplan estos requisitos, pero se restringe para algunos delitos, entre ellos personas que hubiesen sido condenados por delitos de lesa humanidad. Y la bancada política del presidente presentó un proyecto, por así decirlo, contrario al Ejecutivo. Ellos decían, alegaban de que se había vulnerado el derecho a la vida, la integridad física, la igualdad ante la ley, la dignidad también, obviamente, por el hecho de que este proyecto no consideraba personas de 75 años o más que veían en riesgo su vida, y netamente se le restringía de esto en atención a delitos por los cuales habían sido condenados. Finalmente, ese requerimiento ante el Tribunal Constitucional se rechazó recientemente y la ley entró en vigencia ahora, como les mencionaba, el 16 de abril, de manera tal que con estos, conforme señala el Ejecutivo, se verían beneficiados alrededor de 2.000 personas. La Defensoría Penal Pública señala que podrían ser muchas más, de manera tal que a continuación, ahora en los próximos meses, veremos un número significativo de muchas personas que se encuentran privadas de libertad, muy, muy grande, y que van a poder terminar con esta situación de privación de derechos. Ahora, otro tema importante a nivel nacional es el hecho de que el confinamiento, que si bien como mencioné no es obligatorio en este momento en el país, solo por algunas pequeñas zonas, ha llevado a que se produzcan un aumento en algunos tipos de delitos. Uno de ellos son los de violencia intrafamiliar, en específico violencias que sufre la mujer, que ha aumentado significativamente, cercano al 30% o más, de manera tal de que empezamos a ver nuevos tipos de delitos a partir de nuevos tipos de relaciones sociales que nos lleva a esta emergencia sanitaria. Y bueno, básicamente, como les mencionaba, la sensación que hay en este momento en el país es una sensación de mucha preocupación, de incertidumbre como en todo el mundo, pero las cifras hasta el momento parecen ser alentadoras o parecen señalar que uno se encuentra por el bien camino, y en eso básicamente se encuentra un debate entre la ciudadanía de quienes creen que las medidas que ahora se levantaron y ya se va a empezar a poder trabajar, las personas ya no van a tener no van a estar obligadas a estar en el hogar, las audiencias cuando después se reanuden van a empezar a llevarse a cabo. Básicamente la sociedad civil se encuentra vivo actualmente en un debate entre quienes creen que levantar estas medidas puede ser muy riesgoso y termine en una emergencia peor de la que nos encontramos, que ya es muy grave, y otros que creen que es necesario, en atención a que los datos sanitarios son, no sé si alentadores es la palabra adecuada o responsable, sino que indican de que se está empezando a controlar la situación. Básicamente eso sería la situación social y jurídica en la que se encuentra el Estado de Chile a grosso modo. Muchísimas gracias, doctor. En este momento le damos la palabra al doctor Pedro Torres, que se encuentra en Panamá. Buenas tardes, señores. Saludos desde Panamá. Mi nombre es Pedro Torres. Yo soy abogado, diputado de la República en Panamá, del Circuito 31 en Colón, mi región. Ante todo, penalista, abogado. Nos conocimos con algunos colegas aquí en el país de Colombia. Es importante abordar temas por encima de los temas parlamentarios, temas penales que se están dando en torno al tema de coronavirus en Panamá. Desde el 13 de marzo de este año, de que se decretó estado de emergencia en la República de Panamá, se adoptaron medidas para tratar de mitigar lo que era la pandemia de coronavirus. Sin embargo, hasta el momento, desde el Ejecutivo, no se ha tomado iniciativa en torno a temas carcelarios. Se tuvo una iniciativa en tema penal de parte de una diputada en el Parlamento, de parte de una diputada del oficialismo, de parte del gobierno central, que más que todo era subirle la pena a los actos vandálicos que se estaban dando en distintas partes de la ciudad del país. Proyecto que fue rechazado y retirado en su momento.
Bien, para volver nuevamente al tema, Panamá actualmente cuenta con, al día de hoy, cuenta con 4.210 infectados por el COVID-19. Tenemos en las últimas 24 horas los mejores números, se podría decir, para decirlo de esa forma, en tanto los recuperados son 122, en los muertos son 116 que tenemos, así que son cifras alentadoras que podamos tener en este momento, con una cifra hospitalizada de 341 personas, aislados domiciliarios 3.631 personas. En Panamá, a través de los decretos, se han variado en distintas formas en cuanto a poder salir de sus hogares o de la casa. Es distinto porque ha variado a medida que pasan los días. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aquí en Panamá, ha adoptado distintas medidas. Actualmente, los sábados y domingos en Panamá no se puede salir, excepto el decreto exceptúa a ciertas personas, como los funcionarios públicos, como los representantes, alcaldes, diputados y demás que tengan que ver por el tipo de trabajo. Esta medida ha hecho de que podamos de momento tener este tipo de cifras alentadoras. Bien, el día jueves el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República con su equipo de trabajo y el ministro de Gobierno, presentó nuevamente ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca otra vez subirle la pena de prisión de 6 a 12 años a los actos vandálicos que se han dado o que se están dando en el país. ¿Con qué finalidad? No lo sabemos. Pero el proyecto que fue rechazado y retirado en ese momento por una diputada del oficialismo, en este momento vuelve a ser presentado por el Ejecutivo. Lo otro es que sí se han llegado noticias de que están tomando un listado de personas en las cárceles con cierta cantidad de edad, 60 años o más, están buscando el tipo de delito para poder favorecer aproximadamente 80 personas. Panamá actualmente cuenta con una cifra en tema carcelario de 18.179 reclusos. Hablar de 80 personas, 80 detenidos, es una cifra muy baja. El país no cuenta con un proyecto de ley que quiera favorecer de parte del Ejecutivo a aquellas personas detenidas en este momento. Hace poco, en el Pleno de la Asamblea, un diputado de oposición acaba de presentar un proyecto también en torno a los temas de medidas carcelarias. Lo presentó recientemente esta semana. Que busca más que todo son los puntos que ustedes han señalado, el tipo de delito, la edad, si es mujer detenida, si tiene hijos, en este caso, para que pueda acceder más que todo a la libertad, el tiempo que lleva cumpliendo condena, y en ese sentido el país, a nivel de las decisiones que ha tomado el presidente de la República, hemos visto que también la Corte Suprema, desde la misma fecha que se declaró estado de emergencia, suspendió los términos, con excepciones en los temas adolescentes, en los temas de familia y en la recepción de denuncias a nivel de lo que se pueda dar en estos casos en estado de emergencia. Es importante ver las cifras que se han dado desde que estos temas fueron avanzando en penal. Hemos visto que solamente han ingresado 4 tipos de proyectos ante la Corte Suprema de reclamo, más que todo el tema de habeas corpus y los temas de amparo de garantías constitucionales se han dado, y la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de que está tratando de que se pueda dar el trámite correspondiente. Ese es el panorama que podemos encontrar desde Panamá en torno a un sistema judicial en este momento. Muchísimas gracias, doctor. En este momento le damos la palabra al doctor Vladimir Paucar, que se encuentra en Perú. Muy buenas tardes a todos los colegas y saludarlos.
y a través de este medio poder comunicarnos y compartir algunas experiencias. Quien les habla es el abogado penalista Vladimir Paucar Torres, ex fiscal, ex decano del Colegio de Abogados de Ancash, y bueno, ahora abogado litigante en el nuevo modelo procesal penal. Lógicamente, como todos han manifestado, este tema no nos esperábamos y lo veíamos muy lejos en otro continente, pero nos tocó y hay que asumir. Tal es así que mediante decreto supremo 044 del 2020, de fecha 15 de marzo, el presidente del país declaró en estado de emergencia por 15 días, luego ampliado por 13 días y últimamente por 14 días. En esa óptica, desde el 16 de marzo hasta el 26 de abril, que se cumpliría el plazo, estamos en un aislamiento total, ¿no? Lógicamente con algunas excepciones de algunos temas de trabajadores en el tema del sector salud y en el tema de alimentos. A la actualidad, el día de hoy, según reporte del Consejo Ejecutivo, tenemos 13.489 contagiados, hemos llegado a 348 muertos, ¿no? Ese es lo real. Lo que evidencia, y creo que es algo palpable en toda Latinoamérica y creo que mundial, es que los sistemas de salud han colapsado. Es que los países no han estado preparados desde el punto de vista de salud para una pandemia como la que enfrentamos, y esto nos va a llevar a una reflexión muy profunda luego que salgamos de esta tempestad. En el tema del sistema judicial, tan igual como el presidente declaró el estado de emergencia y suspendió todas las tipos de labores, el Poder Judicial, a través de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, dictó ese mismo día, al día siguiente, la resolución administrativa 115-2020 de la Comisión Ejecutiva, en la cual se suspendían las labores del Poder Judicial y paralelamente el Ministerio Público o la Fiscalía también hacía lo mismo. Y solamente se establecieron órganos de emergencia, es decir, aquellos procesos en los cuales habían emergencias cuando hay detenidos, hay prisiones preventivas, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Y en este dilema, prácticamente hasta esta semana, no hemos tenido ningún tipo de audiencias de carácter presencial. Una que otra a través de sistemas virtuales, ¿no? Las cuales ha tenido que ser superadas. Y se generó un pequeño inconveniente. ¿Y cuál era el inconveniente? El plazo de las detenciones preliminares y el plazo de las detenciones preventivas o de las prisiones preventivas. Es decir, si a una persona le habían impuesto una prisión preventiva de 8 meses, pongamos, y le faltaba 1 mes o 15 días para cumplir ese plazo, la pregunta era, en este plazo de coronavirus y en la cual se habían suspendido las labores, también se suspendía el plazo y la prisión preventiva, y esto generó todo un debate desde el punto de vista académico, y algunos consideraban que sí era correcto, e incluso algunos jueces han denegado la libertad porque no han computado el plazo de suspensión del trámites judiciales y han dicho que eso no se computa a efectos de que no se pueda otorgar la libertad. Otros jueces, con mejor criterio, han dicho no, de por medio está la libertad, y lógicamente el Código Procesal Penal de nuestro país establece que para el tema de cómputo de plazos en detenciones o prisiones, incluso se contabiliza días hábiles, inhábiles, feriados y etcétera. Entonces, bajo esa lógica sí han otorgado libertades. Pero creo que esto ha llevado a que últimamente la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial emita nuevamente una resolución administrativa, la 121-2020, en la cual ha precisado que, si bien es cierto, hay suspensión de labores judiciales, pero esta no suspenden los plazos respecto a la no aplicación de detenciones preliminares y prisión preventiva. Es decir, respecto a la prisión preventiva, los plazos siguen corriendo, y si una persona en este momento cumple el plazo de prisión preventiva decretada, tendría que salir libre por vencimiento del plazo de la prisión preventiva. Creo que esta resolución administrativa de la Comisión Ejecutiva ha sido muy saludable porque se generó toda esta problemática y ha evaluado algo muy importante por encima, y yo comparto la preocupación de la eficacia judicial, el debido proceso y también la protección que tiene la colectividad frente a la delincuencia, está pues la libertad y con el agregado de salvaguardar la vida
porque creo que el sistema carcelario, no solamente en el Perú, y creo que en toda Latinoamérica, tienen la misma problemática, las mismas causas, las mismas deficiencias, las mismas conclusiones y las mismas recomendaciones. ¿Cuál es el hacinamiento? ¿Cuál es la sobrepoblación? ¿Y cuál es la ineficiencia que tiene el sistema carcelario? Bueno, entonces, en base a eso, lógicamente, el día de hoy, el tema judicial. Ahora, respecto a esto, nos ha llevado a algo muy importante. Y muy importante lo digo por cuanto el día de hoy, a la fecha, ya se está viendo un poco más actividad jurisdiccional, pero a través del sistema de videoconferencias. Creo que eso va a tener que ser la herramienta la cual vamos a tener que recurrir casi todos los abogados, o al menos la Administración de Justicia. Sí, bueno, habíamos tenido un problema técnico. Hablando un poco del sistema carcelario, me refería a lo siguiente. A finales del año 2019, el presidente del INPE, es decir, del Instituto Penitenciario de nuestro país, hablaba que existía una sobrepoblación de 134%. Es decir, nosotros a la actualidad tenemos 69 establecimientos penales, de las cuales estos 69 establecimientos penales tienen una capacidad para albergar a internos de 39.300. Pero a la fecha, es decir, al año pasado, del año 2019, el establecimiento penal tenía presos a 92.300 personas. Es decir, y ello llevaba a que había una sobrepoblación de 134%. Y lamentablemente, pese a que tenemos una norma del uso de grilletes, por ejemplo, el tema de prisiones preventivas, hasta el año pasado solamente se habían hecho uso de 21 grilletes electrónicos. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que apuntalar respecto a este tema de hacer el mayor uso respecto a prisiones preventivas y de repente a otras personas condenadas ya mayores de edad, de los 70, 75 años, hacer uso de esta herramienta como son los grilletes electrónicos o los arrestos domiciliarios. Muchísimas gracias, doctor Vladimir. Le damos la palabra al doctor Adolfo Castro, que se encuentra en Ecuador. A todos, buenas tardes, colegas. Soy Adolfo Castro, abogado litigante, ex fiscal del Ecuador y ahora en el libre ejercicio básicamente en materia penal. El Ecuador es uno de los países que peor se encuentra por el tema del COVID, a pesar que a partir del 16 de marzo del 2020, el presidente Lenín Moreno emitió un estado de emergencia en el cual establecía un cierre de fronteras, en el cual implicaba también cierre de aeropuertos y de vuelos nacionales e internacionales, y daba 3 días o 4 días a los ecuatorianos que estaban en el exterior para que regresaran al país, y asimismo los extranjeros que se encontraban en el Ecuador vuelvan a sus países, porque luego de eso se cerrarían todos los aeropuertos. A pesar de eso, y lo conozco de cerca porque fui abogado del viceministro de Salud, del ex viceministro de Salud, fueron medidas que se tomaron muy tarde, porque ya sabían desde enero, diciembre, que el virus se iba a propagar, especialmente Ecuador, es donde un país que ha tenido mucha relación comercial con China y teníamos varios ecuatorianos viviendo en China y también en Europa, en donde ya se escuchaba que había casos en España e Italia. Con este decreto de emergencia se coarta la libertad de tránsito de todos los ecuatorianos, se nos empieza a permitir salir por días de acuerdo al número de placa de tu vehículo, se impide movilizarse de 9 de la noche a las 5 de la mañana. El presidente y las autoridades vieron que esto no era suficiente y luego vino un decreto de emergencia con un toque de queda que a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día nadie se podía movilizar. Ahora en la actualidad solo nos podemos movilizar un día a la semana de acuerdo a tu número de placa. Hay una campaña abrumadora de los municipios y del propio gobierno que evites salir, que todo lo que necesites para tu alimentación lo pidas a personas que se dedican
a este trabajo de dejarte comida en casa. ¿Qué pasa con los números? Y es un tema que diferentes lados lo han opinado y como ya lo reconoció el gobierno, simplemente los números reflejan la punta del iceberg y no todo el conglomerado de contagiados. Ecuador al día de hoy, reporte de 11 de la mañana, tiene 9.000 casos, 9.022 casos positivos. Tenemos lastimosamente 456 fallecidos, 1.000 personas que han salido de los hospitales y que se restablecen en sus domicilios, pero lo más grave de todo es que en ciudades grandes como Guayaquil, en donde básicamente se está hablando de 10.000 muertos por el tema del virus. Es una cifra que no se puede reflejar a ciencia cierta porque no existen los exámenes pertinentes para hacerle a todos los fallecidos, pero se está sacando un promedio de los meses anteriores, cuántos muertos habían por mes y cuántos muertos hay desde el decreto de emergencia hasta la actualidad. De ahí queda un vacío o un número faltante entre 8.000 y 10.000 cadáveres que no se puede identificar plenamente si es por el COVID o no. ¿Qué pasa en el tema judicial? El Consejo de la Judicatura suspendió todas las actividades y solo quedaban abiertas los jueces de turno para conocer las personas que incumplían el toque de queda porque cometían el delito de no cumplir una orden de una autoridad competente, para todas las personas que cometían delitos flagrantes, para todas las violencias intrafamiliares y para uno u otro caso de una violencia o de un cometimiento de algún menor infractor. También para habeas corpus, es lo que básicamente se está trabajando. En materia penal, se están pasando audiencias con las respectivas bioseguridades que las salas de audiencia permiten, porque recordemos que el Ecuador hace 4 años pasó por un terremoto y ciertas edificaciones del Consejo de la Judicatura se cayeron y estábamos funcionando en especies de galpones o en espacios muy limitados. Lo que se está haciendo ahora es que los jueces están en una sala, el abogado y su defendido en otra sala y el fiscal en otra sala, todos conectados por videoconferencia como lo estamos haciendo con ustedes ahora, pero dentro de la unidad penal. Y muchas veces los detenidos desde los centros de privación de libertad. ¿Qué pasaba cuando la Corte y el Consejo de la Judicatura suspenden los plazos y términos? Mandaron en vacancia judicial a todo lo que eran juzgados civiles, laborales, pero los penales tenían que estar activados. Presenté un recurso de habeas corpus con unos colegas referente a una caducidad de una prisión preventiva, porque en Ecuador, delitos sancionados con menos 5 años de prisión, solo la vigencia tiene la prisión preventiva de 6 meses. Delitos de 5 años en adelante, la vigencia de la prisión preventiva es 1 año. Teníamos 2 clientes cuyos 6 meses se cumplieron. Fuimos con el habeas corpus y la sala, en vez de declarar la caducidad de la prisión preventiva porque había excedido los 6 meses, se va por el lado humanitario y dice que por el tema del COVID, para salvaguardar la vida de estos procesados que pueden ser contagiados dentro del centro de privación de libertad, le concede medidas sustitutivas. Algo que para nuestro cliente era beneficioso, pero jurídicamente para nosotros no estaba acorde a lo que manda la Constitución referente al habeas corpus, que es cuando estás legalmente detenido o cuando los plazos están excedidos de la prisión preventiva. Ninguno de los dos se cumplía o cuando tu vida estaba corriendo en peligro. Se fueron por ahí, eso dio pie a que presentemos otras acciones de habeas corpus basado en el mismo principio, pero ayer nos acaban de negar diciendo de que la seguridad de la salud le corresponde al centro carcelario y por lo tanto no se ha violado ni está ilegalmente detenido, ni que su vida corre peligro porque no hemos demostrado con ningún informe o pericia que están contagiados del COVID-19.
el Ecuador tiene una sobrepoblación carcelaria de más de 2 por 1. Tenemos centros de detención a nivel nacional que pueden recetar hasta 27.000 presos, y recordemos que presos en el Ecuador son los que guardan prisión preventiva y los que ya tienen sentencia ejecutoria en firma, igual que en todos los países. Hoy, según un reporte, tenemos 40.000 presos. Por lo tanto, estamos en una sobrepoblación, y como yo les he compartido algunos videos, en donde ya se empieza la gente a preocupar por este tema del virus. Yo siempre lo he visto que este es un tema más político que judicial, porque va de la mano de lo que quiera el presidente y así también los asambleístas. ¿Qué es lo que sucede? Para salir de esta crisis necesitamos colaboración de todos en base a impuestos. El presidente actual de Ecuador no tiene una popularidad tan alta como para pedir que la gente colabore voluntariamente. Por lo tanto, lo tiene que hacer mediante una ley. Y esa ley se está cumpliendo o se está debatiendo ahora en la asamblea. Tengo la posibilidad de tener 3, 4 amigos asambleístas, de los cuales otros son clientes, y dicen que se van a oponer a estas medidas porque son antipopulares, bueno, y todo el tema. Imaginémonos si estas medidas que son tan necesarias, hay un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no será para impulsar una ley que beneficie a 20.000 presos, a 10.000 o a 5.000. Más un tema político. Tenemos en el COIP, y es cuál la propuesta que nosotros hemos dado a través del gremio de abogados, donde soy el principal vocal, de que debería darse las audiencias de prelibertad sin más mero trámite. ¿Qué pasa en el Ecuador? Cuando tú pides que tu cliente ya cumplió el 60% de la pena, tiene que ir a la capital de la República a hacer un informe si está bien psicológicamente, si va a tener un trabajo afuera de la cárcel, si está en un pabellón de mínima seguridad, si se ha computado bien la pena. Un informe que puede durar más allá de un mes o 45 días. La propuesta de nosotros es de que el detenido que tenga el 60% se vaya a una audiencia y que ahí discutamos si no esperar ese mes, porque si no se va a terminar la emergencia baja, con hacinamiento, con poca alimentación, con mala alimentación, va a ser presa fácil de COVID. Que acá en Ecuador se ha demostrado que no solo los mayores de 60 años se mueren. Hay 70 médicos entre 25 y 50 años que han muerto. Gente que no tiene una enfermedad de base, como diabetes, hipertensión, se han muerto porque se ha descubierto, según una universidad de acá, con apoyo de una universidad norteamericana, que tenemos 2 cepas que circulan en el país. Una que es más agresiva de este virus. Entonces, el tema va por la decisión que quieran tomar los asambleístas. La población ecuatoriana, para presentar una moción o una petición a la asamblea, debería recoger firmas, lo cual ahorita es imposible. Por lo tanto, una esperanza en el presidente es un tanto lejana. Hay un asambleísta que lo ha propuesto que no sea el 60%, sino más bien el 30%, y que se considere a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, es decir, más de 65 años, y personas que tengan diabetes, problemas cardíacos, que se acojan, que salgan en libertad, pero a cumplir un arresto domiciliario hasta cumplir el 60% de la condena. He preguntado a los asambleístas y me han dicho que es una tesis que no va a pasar, porque ahorita están preocupados en el post-virus, cómo refinanciamos o cómo repotenciamos económicamente a este país que dependemos del dólar, que no generamos dólar y las exportaciones están casi en cero, no podemos traer dólar y si no hay dólar no hay circulante. Hace poco tuvimos un problema que no había dinero para pagar a los funcionarios públicos. Y si esto no mejora, o vamos a estar afectados por el COVID o vamos a estar afectados
por la parte económica. Es un problema el cual se debe tomar una decisión y el consejo de nosotros, la recomendación como colegio de abogados, es que se vaya a las garantías penitenciarias sin más trámite, directamente en una audiencia y se resuelva. Hoy el Consejo de la Judicatura, a nivel nacional, nos da a conocer que van a crear un formulario, es lo que estaba revisando en el. Van a crear un formulario en donde indiquemos la fecha de detención, el delito, y lo escaneemos, se lo pasemos al juez de garantía penitenciaria, y si el órgano que establece o que rige las prisiones, que es la SNAI, está de acuerdo, el privado de libertad salga a cumplir un régimen de arresto domiciliario. ¿Cuándo se implementará? Esperemos que muy pronto, pero aún así no se va a beneficiar más allá de 5.000 presos. Muchísimas gracias. En este momento le damos la palabra al doctor Alejandro Ote, que se encuentra en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, muy buenas noches. Agradecerles a cada uno de los colegas que nos ha dado la visión de lo que está ocurriendo en su país y que lo ha hecho de manera más que detallada. Soy abogado litigante, soy egresado de la Universidad Católica de Santa Fe, soy profesor de la materia de Derecho Penal, parte general, en la Universidad Católica de Santa Fe y en la Universidad Católica de Santiago del Estero. También en la actualidad presido el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe y también tengo una certificación internacional en materia de prevención de crímenes financieros y antilavado. El panorama que ha ocurrido en Argentina y que venimos viviendo no es muy distinto a lo que estamos viviendo en todo lo que es la región latinoamericana. Al día de hoy, en Argentina tenemos 2.758 casos, un total de 131 muertes, y tenemos un total de 685 recuperados. El primero de los casos se dio en fecha 3 de marzo, y el 20 de marzo, en la medida en la que paulatinamente y muy de a poco se iban incrementando el número de contagios, y contagios que siempre fueron por personas que, lógicamente, al igual que en la mayoría de los países, habían viajado, se encontraban o habían estado en contacto con personas que en un primer momento se vieron expuestos a lo que es el virus del COVID-19. Uno de los primeros casos fue, de hecho, muy paradigmático, ya que se dio respecto de un profesional de la salud en la provincia de Chaco, y de allí sucesivamente también se fue propagando la enfermedad sin perjuicio de aquellas personas que habían estado ya sea en lugares como China, Italia, España, preferentemente. Desde un primer momento se intentó tratar de posponer lo que podían llegar a ser los efectos del COVID-19. Tuvimos la suerte, de hecho, nuestro presidente así lo dijo, Dios nos ha dado tiempo. Tuvimos la suerte, por así decirlo, de intentar aprender un poco de lo que fue la experiencia ajena. Realmente lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Italia y en España, de que no tomaron los recaudos suficientes con el comienzo de toda esta situación, de alguna manera en Argentina hemos intentado llevar adelante medidas, principalmente que tenían que ver con el aislamiento. Un aislamiento que en un primer momento fue voluntario, hasta que el 20 de marzo se sanciona el decreto de necesidad y urgencia número 297 del año 2020, por el cual se dispone el aislamiento obligatorio, social y obligatorio. Este aislamiento era para todos, pero lógicamente existen una serie de medidas, una serie de actividades que han sido decretadas como esenciales y que lógicamente hacen lo que es el giro diario de lo que es el país, por lo menos en las cuestiones básicas. Lógicamente también, así como el Poder Ejecutivo dispuso este aislamiento social y obligatorio, también el Poder Judicial automáticamente lo que hizo fue disponer la suspensión de todos los plazos. Debemos recordar que Argentina tiene un sistema federal de gobierno. Entonces, por un lado, así como tenemos al gobierno nacional, después también tenemos a las provincias, cada provincia tiene su poder judicial, así como tenemos un código procesal penal de la nación, también tenemos un código procesal penal de cada provincia. Entonces, cada provincia se iba adhiriendo a lo que iba disponiendo el Poder Ejecutivo, sobre todo en materia de suspensión de plazos. Claro, en un primer momento esta
primer etapa de la cuarentena se iba a extender hasta el 3 de abril. Sin embargo, el 29 de marzo se extendió hasta el 12 de abril y en fecha 10 de abril volvieron a extender la cuarentena hasta el 26. Es decir, que hoy por hoy, supuestamente, el 26 de abril en Argentina tendría que finalizar este periodo de aislamiento social obligatorio. Igualmente, lo que la mayoría entendemos es que no vamos a reanudar todas las actividades en un 100%, sino que lo más probable es que esta etapa de cuarentena se vuelva a extender y eventualmente se podría flexibilizar respecto de algunas actividades. La declaración de la cuarentena, lógicamente, trajo problemas tanto fuera como dentro. Y cuando me refiero a fuera como dentro, me refiero fuera de los establecimientos penitenciarios o dentro de los establecimientos penitenciarios. ¿Por qué? Porque empezamos a ver una serie de delitos que no son de los más habituales de observar. Se comenzó a cometer el delito de lo que es aquel que propagar o facilitar la propagación de una epidemia, más allá que el COVID-19 se trate efectivamente de una pandemia. Toda pandemia sabemos que implica un alcance mayor que una epidemia. Toda pandemia requiere de una epidemia, pero no toda epidemia necesariamente deriva en una pandemia. Esto por una cuestión terminológica a la que refiere el Código Penal, entendemos todas las preocupaciones en materia de lo que es el principio de legalidad, por ello hago esta pequeña aclaración. Pero también después se dieron otros delitos, como es el caso de la intimidación pública. Aquellas personas que por algún que otro motivo habían estado en estos países en los cuales había muchos contagios, referían que volvían al país, que iban a volver a su ciudad o pueblo natal, y que a lo mejor no iban a respetar la cuarentena. Esto dio lugar también a la comisión de este tipo de delitos que habitualmente no estamos acostumbrados a verlo. O bien aquellos que empezaron a hablar de la posibilidad de efectuar saqueos. La situación económica en Argentina realmente es muy delicada. Estamos permanentemente intentando refinanciar lo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lógicamente venimos con muchos años de recesión y frente a escenarios de extrema pobreza, como los que estamos acostumbrados a ver en ciertas áreas del país, se hablaba por ahí de la posibilidad de llevar adelante saqueos. Entonces, cada vez que se descubría alguien que podía llegar a estar hablando de la posibilidad de efectuar un saqueo, también se hablaba de lo que era el delito de intimidación pública, sobre todo lo que salía en las redes sociales. También lo que tuvo que ver con la ley de desabastecimiento, lo que tuvo que ver con la defensa de la competencia, y también, increíblemente, en este tipo de situaciones tuvimos que hablar de quizá un escenario de corrupción por lo que pudo haber sido sobreprecios. El Estado, ante la carencia de ciertos artículos, comenzó o bien a producirlos o bien a intentar adquirirlos, y cuando los adquiría a un precio muy por encima de lo que podría adquirirlo otro particular. Entonces se pudieron ver alguna que otra situación de connivencia en ese sentido que terminamos hablando, lamentablemente, una vez más, en Argentina, y más en un escenario como este, de lo que es corrupción. Claro, dentro de los penales, también hubo otra situación, porque con la suspensión, por un lado, de los plazos procesales, y por el otro lado, al establecer a través de un decreto lo que eran aquellas personas que estaban dentro del grupo de riesgo, como ha pasado en el resto de los países, automáticamente las personas privadas de su libertad empezaron a ver si podían encuadrar en alguno de esos supuestos. Los primeros tenían que ver con una cuestión de edad, los segundos aquellos que tuviesen una enfermedad respiratoria, crónica, o bien algún tipo de enfermedad o dolencia que frente a esta situación del COVID-19, el establecimiento penitenciario no fuera el mejor lugar para que pudiera o bien recuperar su estado de salud, o bien se pudiera agravar su situación de salud. Entonces, automáticamente, una vez más, tenemos que hablar de dos regímenes procesales distintos, la nación y las provincias. Los abogados comenzamos a interponer acciones de habeas corpus correctivo, porque la situación de encierro podía llegar a perjudicar a estas personas. Automáticamente fueron rechazados. ¿Por qué? Porque se decía, tal como dijo uno de los colegas que me precedió en el uso de la palabra, automáticamente se decía cuál es la diferencia de una persona que se encuentra en un establecimiento penitenciario respecto de aquellos que se encuentran fuera. No tendría que existir ningún motivo para que pudieran tener una prisión domiciliaria. Esto hizo que se suscitaran
en forma espontánea, pero casualmente el mismo día, alrededor de 8 o 9 motines en distintas cárceles del país. El mismo día, prácticamente a la misma hora, se daban los motines, lo que lógicamente nos hace pensar que tiene que ver mucho más que una cuestión de casualidad, sino que no hay lugar a dudas, seríamos demasiado ingenuos si no entendemos que en realidad estamos hablando de una actividad coordinada. Claro, en algunos fueron más violentos que en otros, en algunos se pidieron más medidas que en otros, y en algunos se ha llegado a destruir, como es en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Santa Fe, y esto dicho por personal oficial, alrededor de un 70% del establecimiento penitenciario quedó destruido después del motín, después de la toma de la cárcel, con muertos, lógicamente con heridos. Esto no hizo más que, de alguna manera, agravar una situación que ya de por sí era grave. Pero la respuesta a esta situación no fue el otorgamiento indiscriminado de prisiones domiciliarias. Todo lo contrario, en la mayoría de los casos que no encuadraban en alguno de estos supuestos que taxativamente se encuentran previstos en el decreto, automáticamente se rechazaron todos los pedidos de habeas corpus correctivos. Hay otra situación también que tiene que ver con la forma en la cual se estaban llevando o se están llevando a cabo las audiencias. En el caso de la provincia de Santa Fe tenemos desde el año 2014 un sistema acusatorio donde, lógicamente, todos los actos, la mayoría de ellos se llevan adelante frente a un juez en el ámbito de una audiencia. Hoy por hoy, en el ámbito de lo que es segunda instancia, se ha decidido, concretamente en lo que es la primera circunscripción de Santa Fe, y esto es un acuerdo que ha llevado adelante el Colegio de Abogados con el Ministerio Público de la Acusación, una especie de sistema escritural, mientras que en lo que es primera instancia, la idea es que las audiencias se realicen mediante la aplicación de Zoom o similar. Y digo la aplicación Zoom o similar porque así salió, de hecho, en la acordada. Se nombra en la acordada la aplicación Zoom o similar, textualmente. La idea, lógicamente, es que de a poco se pueda ir retomando la actividad. La idea es comenzar, de alguna manera, a todos aquellos pedidos que no requieran necesariamente la presencia del imputado, evitar ese traslado. Para ello se ha condicionado en las distintas cárceles, en los establecimientos penitenciarios, una oficina, y también, llegado el caso, si los abogados tampoco quieren dirigirse, también tienen la posibilidad de utilizar este sistema de videoconferencia para poder llevar adelante su labor. Esperemos, creemos que, reitero, el 26 puede llegar a ser quizá demasiado pronto. Lo más probable es que se termine extendiendo esta situación. Creo que podría llegar a ser incluso lo más criterioso, pero también ya es necesario a esta altura empezar a reanudar de a poco y seguir implementando, como ya lo hizo la Nación, los mecanismos electrónicos para así poder salvaguardar los derechos de los justiciales, ese acceso a la justicia que en definitiva es un derecho humano fundamental. Eso es cuánto podríamos resumirlo lo que es la situación en Argentina. Muchas gracias. Les agradecemos en nombre de MIH Asociados y ARG Abogados Grupo Empresarial el tiempo empleado para podernos contar cómo pues la situación en cada país. Esperamos de antemano que todos estén bien, se encuentren bien y esperamos que la situación del COVID se termine pronto a nivel de Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos por la asistencia.